de hoy en el libro de Judas. Judas capítulo 1, y voy a estar compartiendo acerca de los primeros 7 versículos. Judas capítulo 1, y voy a leer los primeros 7 versículos que dicen así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en este día que tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra. Señor, tu palabra es bendita, tu palabra es poderosa, tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo, y te pedimos, Señor, que en esta hora, a través de la obra de tu Espíritu Santo, Señor, esta palabra penetre en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y que podamos ponerla por obra, y cuando tú nos hables, nos exhortes, nos ministres, Señor, nosotros podamos reaccionar y hacer lo que tú nos estás diciendo que debemos hacer para tu gloria. Gracias, bendito Dios, dependemos de ti, porque separados de ti nada podemos hacer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el mensaje que quiero compartir hoy a través de estos 7 versículos es perseverando hasta el final. Perseverando hasta el final, y también es un llamado a reconocer a los falsos maestros. Amén. Usted sabe que vivimos en un tiempo donde tenemos que estar bien firmes en la palabra de Dios, en el conocimiento del Señor y en nuestra vida cristiana para poder llegar hasta el final. No basta con que hayamos empezado bien y que nosotros digamos, no, es que cuando yo empecé en el Evangelio, usted sabe, yo iba a todas las reuniones de la iglesia, y iba los domingos, iba los miércoles, iba a otras reuniones de estudio bíblico, pero ahora ya no solamente voy el día domingo, porque ya sé todo, porque ya no necesito más. No, el Señor nos llama a nosotros a perseverar hasta el final. Amén. Amén. Alguien decía por ahí, no importa cómo comencemos, lo importante es cómo vamos a terminar, porque a lo mejor comenzamos así, medios reacios a la palabra del Señor, alguien nos invitó a la iglesia y medio forzados vinimos, pero una vez que conocimos el mensaje de la palabra del Señor y entramos en esa comunión con el Señor, nuestra vida tiene que cambiar. Amén. No importa cómo hayamos comenzado, lo importante es cómo terminemos. Ahora, si usted comenzó bien, gloria a Dios. Aleluya. Termine bien. Amén. Amén. Entonces aquí hay un llamado del apóstol, del hermano Judas, para que nosotros podamos perseverar hasta el final, y no solamente eso, sino que en medio de estos tiempos difíciles que vivimos, podamos reconocer a los falsos maestros. Y vamos a partir aquí tratando de entender quién era el autor de esta carta, de esta epístola. Y nos dice aquí la palabra en el capítulo 1, porque tiene un solo capítulo, si usted se da cuenta, y tiene 25 versículos. Capítulo 1, versículo 1 nos dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano
nos está presentando quién es el autor. Nos dice que el autor es Judas. Ahora usted dirá, bueno, ¿qué es Judas? Porque usted, si lee las Escrituras, se va a dar cuenta que había muchos Judas. Yo voy a mencionar rápidamente algunos. No los tiene que estar buscando ahora. Después usted puede reescuchar el video para que no se distraiga. Uno de los Judas que nosotros conocemos, que menciona la Biblia, es Judas Iscariote. Todos conocemos que Judas Iscariote fue el que al final negó al Señor, entregó al Señor. Pero también había otro de los discípulos del Señor con el mismo nombre de Judas. Juan 14, 22 nos dice, le dijo Judas, y entre paréntesis dice, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces estamos viendo allí que hay otro Judas. Pero luego, en Hechos capítulo 9, versículo 11, nosotros encontramos a otro Judas que menciona que es propietario de una casa en Damasco, donde fue el apóstol Pablo cuando recién el Señor lo llamó y se estaba convirtiendo al Señor. Más adelante nosotros encontramos a otro Judas en Hechos capítulo 15, versículo 22, el cual nos dice que era un hombre principal en la iglesia de Jerusalén. Y luego, más adelante, en Gálatas nosotros encontramos que se menciona a otro Judas, que también está mencionado en Marcos capítulo 6, versículo 3, que dice así, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y eso se vuelve a repetir en Mateo capítulo 13, versículo 55. Entonces, si nosotros seguimos un poquito las pistas, podemos deducir, podemos inferir que este Judas, el que está hablando aquí, el que escribió esta epístola, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, era el medio hermano del Señor Jesús. ¿Amén? Amén. Y fíjese cómo él se presenta. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Él no se presenta como yo soy Judas, el hermano de Jesús. No, sino que él se presenta como un siervo del Señor. Un siervo, allí viene de una palabra griega que se translitera al español como doulos, y esa palabra quiere decir que es un esclavo del Señor. Entonces él se está presentando como el esclavo del Señor. Es decir, él no se estaba poniendo al mismo nivel del Señor, ni estaba tratando de usar su parentesco según la carne para decir, escúchenme a mí. No, sino que él se presenta como un siervo. Y además hace una conexión con otro hombre que también se presenta como siervo, si usted después lo estudia, en el libro de Santiago. El libro de Santiago que nosotros tenemos, el que escribe allí es Jacobo. Y él dice, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Así es como él se presenta. Fíjese que él aquí puso por más alto su relación con el Señor como su Salvador, que con el Señor como su hermano según la carne. ¿Amén? Amén. Y a veces las personas levantan las relaciones con una persona antes que su relación con el Señor, y eso es pecado. Si usted, su relación con su esposo o su esposa es mayor que su relación con el Señor, es pecado. Si usted le hace caso, ¿no es cierto?, a un familiar suyo para no congregarse, para no servir a Dios, para no dar todo lo que usted tiene para el Señor, usted está en pecado. Tremendo, ¿no? Sí. Dura es esta palabra, dijeron los discípulos al Señor en Juan capítulo 6, y dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y aquí quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 3, versículos 31 al 35. Marcos capítulo 3, versículos 31 al 35. Y dice así la palabra del Señor. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. ¿A quién enviaron a llamar? Al Señor Jesús. Y la gente que estaba sentada alrededor de él, del Señor Jesús, dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan.
mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esto es una tremenda confrontación y palabra del Señor, hermanos. Nosotros tenemos que despertar en estos tiempos que vivimos para que nada nos quite de congregarnos, para que nada nos quite de buscar a Dios, para que nada nos quite de servir al Señor. Yo honestamente le digo, no entiendo, y voy a ser aquí muy honesta, cuando en una familia o en un matrimonio, una de las personas no viene a la iglesia y nadie viene a la iglesia. Uno se enferma, nadie viene. Yo no lo entiendo. Honestamente, delante del Señor se lo digo, no lo entiendo. Su relación es personal con el Señor. Amén. Y usted tiene que servir a Dios. No puede decir, no, es que mi mamá no vino, mi hermana no vino, mi hermano no vino, mi hijo no vino, mi esposa no vino, mi esposo no vino, entonces yo no vengo. Usted a su trabajo, por cualquier razón usted no falta, usted va. Porque para usted es importante, pero mucho más importante es nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, para que nosotros podamos ser siervos útiles en el reino de Dios y podamos un día presentarnos con nuestro nombre diciendo siervo del Señor Jesucristo o sierva del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esclavo del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y Él dice a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, es decir, esta carta, este mensaje que el hermano Judas estaba escribiendo, él se lo estaba escribiendo a personas cristianas, porque se los presenta y dice a los llamados. Y usted sabe que si nosotros estamos aquí el día de hoy, es porque el Señor nos ha llamado. Amén. El Señor pasó, aleluya, por la tierra y comenzó a llamar Maricruz, Amén. Víctor, Amén. Emma, Maritza, Marco, Amén. Emerson y todos ustedes. Aleluya. Pasó llamándonos. Y cuando alguien nos llama a nosotros y nosotros tenemos nuestro celular en la mano, nosotros miramos y nosotros podemos contestar o no contestar. A veces usted viene y dice, oh no, la hermana no voy a contestar, están llamando porque no vine a la iglesia. Cuando a alguien nos llama, nosotros podemos contestar. El Señor nos llamó a cada uno de nosotros, hermanos. Contestemos al llamado del Señor. Amén. No digamos, no, espérate. No voy a esperar que se arregle la situación en mi casa para yo servir a Dios, para yo ir a la iglesia. No. Amén. Sirva al Señor ahora porque usted no sabe. El tiempo es breve, hermano. Sí, amén. Amén. Tenemos que responder al llamado del Señor. Y aquí nuestro hermano estaba escribiendo y dice, a los llamados, santificados en Dios Padre. El Señor no solo nos llamó, una vez que nosotros respondimos al llamado de Dios, nosotros estamos en Él, nos llama, nos santifica. Santificar quiere decir que nos aparta para su propósito, para Él. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo decía que él había sido apartado desde el vientre para ser un ministro del Evangelio? Y nosotros en Cristo Jesús somos llamados y somos apartados para servir a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Y no solamente somos llamados y santificados, Dios el Padre nos ama y nos guarda en Jesucristo. Dice, y guardados en Jesucristo. Si nosotros estamos en Él, nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor. Mantengámonos en Él, siempre firmes. Y luego en este saludo muy típico de los primeros tiempos de la iglesia, dice misericordia y paz y amor os sean multiplicados. La misericordia de Dios dice que sobrepasa los cielos. Misericordia es que Dios no nos dé a nosotros lo que merecemos. Yeah. Misericordia y paz. Nosotros merecíamos el castigo eterno, pero el Señor Jesucristo nos dio vida eterna si nosotros atendemos al llamado del Señor. Aleluya. Y dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Entonces hemos sido llamados, hemos recibido la misericordia de Dios, la paz y amor. Y aquí
Judas dice, os sean multiplicados. Es decir, si en nuestra vida hay misericordia, la misericordia que Dios nos dio a nosotros tenemos que mostrarla a otra, tiene que multiplicarse. Si en nuestra vida hay paz, porque hemos entrado a esa paz con Dios y el Señor nos da la paz, no como el mundo la da. Porque la paz que el Señor nos da no depende de las circunstancias. Amén. Sino que depende de nuestra comunión y relación con Él, con el príncipe de la paz. Sí, amén, aleluya. Misericordia y paz y amor, o sea, multiplicado. El amor de Dios tiene que multiplicarse en nuestras vidas. La palabra del Señor nos dice en el libro de Juan, primera de Juan, está hablando del amor de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Luego nos habla acerca de que tenemos que amarnos los unos a los otros. Pero no solamente un amor de que, ¿sabe que el verdadero amor se interesa en el bien máximo del ser amado? Amén. Entonces el verdadero amor, porque si dice también el apóstol allí, Juan, que si nosotros no amamos a nuestro hermano, a quien vemos, no vengamos a decir que amamos a Dios a quien no vemos. Mentira. Entonces Dios quiere que nosotros, el amor que Él ha puesto en nuestro corazón, la paz y la misericordia se multipliquen. ¿Usted sabe lo que es multiplicar? Si usted tiene 2 y lo multiplica por 5, ¿qué va a tener? 10. Eran menos y ahora tiene más. Lo mismo tiene que suceder en nuestras vidas. Hermanos, esto no es mágico. Usted tiene que trabajar en esto. Yo tengo que trabajar en esto. Amén. Amén. Versículo 3. Y aquí ya empieza a entrar, ¿no es cierto?, en el tema directo. Dice el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y medio hermano del Señor Jesús, de acuerdo a la carne, ¿recuerdan lo que dijimos? Él prefirió la relación con Dios. Estábamos cantando acerca de la sangre. Él puso por más en alto esa relación de la preciosa sangre de Cristo, aleluya, que la relación que Él tuvo de acuerdo a la parte humana, donde ambos, el Señor Jesucristo y Judas en este caso, estuvieron en el vientre materno de María. Él prefirió, más allá que la conexión sanguínea humana o lo que hubiera de haber según la carne, esa relación espiritual que había, aleluya, con la sangre de Cristo. Y por eso nosotros somos también en Cristo hijos de Dios y hermanos. La misma sangre que lavó a uno, lavó al otro. Por esa misma sangre, un día nosotros vamos a llegar al cielo. Amén. No vamos a llegar por nuestros méritos, vamos a llegar por la preciosa sangre de Cristo. Amén. Aleluya. Amén. Por eso que dice la palabra que en una oportunidad una mujer le gritó al Señor entre la multitud y le dijo: ¡Hey! Bendito, bendito el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. Porque era como decir, esta persona, la mujer que te llevó en el vientre, ¿no es cierto?, un tremendo privilegio. ¿Y sabe lo que le contestó el Señor? Mejores y más bienaventurados son, ¿no es cierto?, aquellos que oyen mi palabra y hacen mi voluntad. Amén. Aleluya. Amén, amén, aleluya. Bueno, entonces el hermano Judas tenía una gran solicitud, tenía un deseo ferviente de escribirles acerca de, dice, nuestra común salvación. Él quería escribir a estos cristianos acerca de la común salvación que ellos tenían. Era común. ¿Por qué era común? En el sentido de que era algo que compartían como comunidad. Usted sabe, cuando hablamos de la comunidad estamos hablando que tenemos algo. Cuando hablamos de la comunidad latina estamos hablando de todos aquellos, ¿no es cierto?, que tenemos ciertas características. Aquí está hablando de nuestra común salvación. Él quería escribirle acerca de eso. Pero, como en aquel tiempo habían en la iglesia, se habían metido, dice, personas que venían con una doctrina diferente, como se habían metido a la iglesia, aunque él quería hablarles acerca de la común salvación que tenían, le fue necesario, dice, escribirles, exhortándolos que contendieran ardientemente por la fe que había sido una vez dada a los santos. Y nosotros también vivimos tiempos en que nosotros tenemos que contender por la fe del Evangelio. Mire, a veces cuando la gente está afuera
y nos hablan cosas que son incorrectas y nosotros decimos, mira, esos son de tal secta y estos son de tal otra secta, así que en más no le voy a abrir la puerta. Pero cuando están dentro, a veces no nos damos cuenta, como que se nos hacen tan familiares que no nos damos cuenta que la doctrina que hacen, lo que están hablando, lo que están viviendo, va en contra de la palabra de Dios. Y por eso les dice aquí, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No es que la fe va a estar siendo una vez y otra vez dada y otra vez y otra vez, sino que fue una vez dada a través del Señor Jesucristo y de la palabra de Dios. Y de ahí para adelante nosotros tenemos que seguir con esto que está ya revelado en la palabra de Dios, esa fe. Y tenemos que contender ardientemente por esa fe. Eso quiere decir que tenemos que, para poder contender ardientemente por la fe, nosotros tenemos que conocer la doctrina de Dios, tenemos que conocer la sana doctrina, porque usted cómo va a diferenciar si usted no conoce cuál es la sana doctrina y viene alguien y le habla una cosa que no es la sana doctrina, pero se lo presenta bien bonito. ¿Usted cómo va a poder diferenciarlo si no conoce la sana doctrina? Por eso estudiamos la palabra, amén. Por eso nos metemos más en profundidad para poder hacer esta diferencia. Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Saben lo que es entrar encubiertamente? Así solapadamente, disimuladamente, que no se note, y se mete allí. Y aquí usted se va a dar cuenta en estos versículos que aunque no está explicando exactamente cuáles eran en estos versículos que estamos leyendo hoy día, las falsas doctrinas, está mostrando más bien características de la conducta de aquellas personas, porque al final lo que usted cree es como usted se va a mostrar. Amén. 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 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿En qué sentido Dios los predestinó para que se perdieran? No, sino que todo aquel que no recibe a Cristo, que no recibe la doctrina de Cristo en su corazón, ya está condenado, dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Y el único medio de salvación que tenemos es a través del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando ellos no lo tomaron, sino que decidieron creer su propio evangelio, hacer, comillas, su propia historia, su propio cristianismo, ya estaban condenados. Porque nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor. Por eso dijo el Señor Jesucristo, cuando le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad del Padre, no los que hacen su propia voluntad. La voluntad del Padre es que nosotros vivamos para Él. La voluntad del Padre es que nosotros nos santifiquemos, nos apartemos del pecado. La voluntad del Padre es que nosotros amemos a nuestros hermanos. La voluntad del Padre es que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Amén. Aleluya. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y nos empieza a dar características de estos hombres, nos dice hombres impíos. Hombres impíos. Impíos quiere decir sin Dios. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Nosotros hemos sido salvos por gracia. Nos dice Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, que por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, algo que nosotros no merecíamos, eso es la gracia, nos fue dado. ¿Qué nos fue dado? El regalo de la salvación de Dios. Entonces, hemos recibido esa gracia. Pero aquí estos hombres impíos, dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Es decir, no, mira, tú puedes ser cristiano y puedes seguir pecando. Puedes ser cristiano y puedes seguir fornicando, puedes ser cristiano y puedes seguir adulterando, puedes ser cristiano y puedes seguir mintiendo, puedes ser cristiano y puedes seguir robando. Ay, pero yo no robo a nadie. No sé, si usted no está comprometido con el Señor en sus finanzas, usted está robando. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos dice aquí que estos hombres entraron y
encubiertamente vinieron a pervertir la gracia de Dios. No importa tú, una vez que el Señor te llamó y eres salvo, tú siempre eres salvo, así que no importa lo que tú hagas. Mentira, lo vamos a ver en estos mismos versículos. Tremendos versículos de la palabra del Señor, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Es decir, haz lo que quiera, eso es libertinaje. Y niegan, no solamente lo convierten en libertinaje, sino que niegan a Dios, el único soberano. Lo niegan. ¿Usted sabe que el Señor es soberano? Escuchaba a alguien que le preguntó a otra persona, ¿cómo le preguntó a otra persona respecto al hermano Julio Melgar, que había, ¿no es cierto?, que él falleció y pasó a la presencia del Señor? ¿Cómo te explicas eso? De que una persona que está sirviendo a Dios, cantando a Dios, alabando a Dios, pues muere con un cáncer. ¿Sabe cómo lo explico yo? El Señor es soberano. Nuestras vidas, dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, porque somos del Señor. Si vivimos, somos del Señor. Si morimos, somos del Señor. Amén. Amén. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Dios es soberano. Amén. Amén. Entonces llega un momento que cuando hay cosas que usted no se puede explicar, usted tiene que entender la soberanía de Dios sobre eso. Aleluya. Entonces dice acá, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No eran gente que habiendo conocido se apartaron y comenzaron a negar a Dios. Nos está refiriendo a personas, mire, aquí yo siempre tengo que hacer la aclaración porque a veces las personas se confunden. Hay personas que han estado en la iglesia con nosotros y se han apartado por algún tiempo. Por la razón que sea, se desanimaron, pecaron, ¿me entiendes? Se dieron la carne, no importa la razón. Y esas personas a veces están afuera de la iglesia. No estamos hablando de ese mismo tipo de personas, no sé si me entiende, de personas que han caído y que han fallado. Estamos hablando de personas que están apostatando de la fe, que conociendo al Señor Jesucristo verdaderamente y la doctrina del Señor, entonces vienen y dicen, no, yo no sigo más esto, y empiezan a enseñar falsa doctrina a otros para que la gente también se pierda como ellos. De esas personas estamos hablando. Amén. Hay una diferencia. Amén. Amén. Mas quiero recordaros versículo 5, ya que una vez lo habéis sabido. Usted sabe que cuando a uno le recuerdan algo es algo que uno ya sabe. Ah, mira, te recuerdo tal cosa. Ah, de veras. Es algo que usted ya sabía. Yo creo que todos nosotros aquí en estos 3 ejemplos que vienen en los versículos 5, 6 y 7, nosotros, probablemente la mayoría de nosotros conocemos esto. Si no lo conocemos, necesitamos meternos más con las Escrituras y la palabra de Dios. Nos dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Amén. Fíjese que el Señor los había sacado de Egipto, pero luego los tuvo que destruir por la incredulidad, nos dice la palabra del Señor. Usted puede leer en su casa en Hebreos capítulo 3, versículos 16 en adelante, y está mencionando de que cuando el Señor sacó al pueblo, después ellos se endurecieron en su corazón. Amén. Entonces, si el Señor nos sacó a nosotros del Egipto espiritual que era el mundo, y nos sacó con brazo fuerte y poderoso, y nosotros después nos rebelamos en contra del Señor, seguimos viviendo una vida de pecado, voluntariamente, no espere usted algo mejor que lo que les pasó a los israelitas. Fueron destruidos, dice la palabra. Así es. Ay, no, pero es que el Señor a mí me ama tanto. El amor de Dios es uno de los atributos principales de Dios, pero también lo es su justicia. Amén. Amén. Entonces dice aquí la palabra del Señor, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, está poniendo el ejemplo del pueblo de Israel, después destruyó a los que no creyeron. Fíjese usted que estos hombres y mujeres que salieron de Egipto, ellos durante su caminata en el desierto y un poquito antes, ellos experimentaron la liberación milagrosa de Dios. El Señor los sacó de una manera increíble, tremenda, milagrosa. Amén. Ellos escucharon la misma voz de Dios en el monte Sinaí. Amén. ¿Y acaso nosotros nos estamos escuchando la misma voz de Dios a través de la palabra del Señor cuando estamos aquí en la iglesia? ¿Y por qué seguimos en lo mismo? ¿Por qué no hacemos cambio?
Ellos recibieron la provisión y cuidado de Dios en el desierto. Amén. Gracias. Sin embargo, dice la palabra que perecieron por incredulidad. Quiero que vaya conmigo a Salmo capítulo 95. Salmo capítulo 95, Gloria a Dios. versículos 10 y 11. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Santo. Mire, vamos a ir del 7 para adelante. Salmo número 95, versículo 7 en adelante. Dice así: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Entonces, una vez que ellos salieron y experimentaron todas las bendiciones de Dios, luego fueron destruidos. Y el Señor no quiere que nos pase lo mismo a nosotros. No quiere que una vez que Él nos ha sacado a nosotros del mundo, del Egipto, y nos ha dado sus bendiciones, sus beneficios, su amor, su misericordia, su paz, su gracia, nosotros nos volvamos igual que los israelitas, incrédulos, y con nuestra forma de vivir, que nosotros nos estemos rebelando contra Él. Amén. Amén. Después destruyó a los que no creyeron. Tremendo ejemplo. ¿Y sabe qué? Fíjese que aquí está poniendo el ejemplo para mostrarle a los auditores, a los que iban a leer, a los lectores que iban a leer esta carta, que aquellos que se habían metido encubiertamente en la iglesia y que estaban viviendo esta vida de libertinaje y enseñando a otros a vivirla con estas falsas doctrinas, iban a ser destruidos. Amén. O sí, iban a ser destruidos. Mire, a lo mejor nosotros no nos damos cuenta cuando una persona encubiertamente entra a la iglesia y viene con una falsa doctrina, a lo mejor no nos damos cuenta. Pero ¿sabe usted que el Señor, que conoce todas las cosas, conoce eso y conoce el fin de esa persona? Amén. Si no se arrepiente. Mas quiero recordar el versículo 5, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Primer ejemplo que pone. Segundo ejemplo, versículo 6. Y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Este pasaje es un pasaje que muchos encuentran complicado, porque es fuerte doctrinalmente hablando. Está hablando aquí de los ángeles, puso el ejemplo de los israelitas, ahora pone el ejemplo de los ángeles, todo con el propósito de mostrar que aquellos hombres impíos iban a ser destruidos. ¿Ok? Amén. Los ángeles que no guardaron su dignidad. En el capítulo 6 de Génesis, usted lo puede leer en su casa después, tenemos algunos ejemplos donde vemos cómo estos ángeles tomaron una decisión pecaminosa. Y de acuerdo a la palabra, ¿no es cierto?, vemos la destrucción en la que ellos se metieron. Algunos aquí se complican en la explicación de esto, porque cuando dice la Biblia que entonces los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿no es cierto?, tomaron mujeres de entre ellos y de ahí nacieron los gigantes. Si nosotros miramos lo que está hablando aquí, nos dice que ellos no guardaron su dignidad. Dios les había dado una dignidad. Ellos eran ángeles que estaban, los ángeles, ¿dónde están? En la presencia de Dios. Amén. Tenían una dignidad, un estado digno. Sin embargo, ellos no lo guardaron, no lo valoraron. Nosotros tenemos que valorar el estado que nosotros tenemos, porque el Señor nos ha hecho hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Ellos no lo guardaron, no guardaron su dignidad.
oscuridad, sino que abandonaron su propia morada. Es decir, salieron de los límites que Dios les había dado y salieron fuera de eso para hacer otras cosas que no convenían. Amén. Y yo no voy a entrar, ¿no es cierto?, a darle un comentario extenso y profundo acerca de este pasaje. Uno, porque el tiempo no me alcanza. No hay tiempo, sí. Pero sí, lo que les voy a mostrar es que esto era tan grave, que dice la palabra que a los ángeles que no guardaron su dignidad los ha guardado bajo oscuridad. Es decir, están en cierto lugar en oscuridad, y no solamente en oscuridad, sino que están en prisiones eternas. Amén. Era tan grave lo que hicieron que están en oscuridad y en prisiones eternas, esperando que para el juicio del gran día. Y si a Israel, que es el pueblo de Dios, que el Señor dijo, mira, ustedes voy a hacer de ustedes mi especial tesoro, cuando ellos se rebelaron contra el Señor los tuvo que destruir. ¿Usted cree que es mejor que el pueblo de Israel o yo? Y si los ángeles que estaban en la misma presencia de Dios no guardaron su dignidad, se rebelaron contra Dios, hicieron cosas que no les estaba permitido hacer, fueron puestos bajo oscuridad y prisiones para el juicio del gran día, ¿usted cree que nosotros no vamos a tener nuestro juicio si nos rebelamos contra el Señor? Versículo 7 y último. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Fíjese aquí lo importante de este versículo, lo que dice. Las cuales, ¿de quién está hablando? De Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Las cuales, de la misma manera que aquellos, que ¿quiénes? Los impíos. ¿Ya? ¿Qué más? Los ángeles. Los ángeles, ¿no es cierto? De acuerdo al contexto, los ángeles, de la misma manera que los ángeles, ¿no es cierto? Que es lo que viene en el versículo anterior, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Es decir, que aquí hubo algún tipo de pecado en los ángeles que tenía que ver con esto de una inmoralidad, un dejar su propia condición, en salir de los límites de lo que Dios le ha dado. Una lujuria, una lascivia, no solamente en el ámbito, ¿no es cierto?, de sexo femenino, sexo masculino, sino que también allí habían homosexuales, porque eso fue la razón que fue destruida Sodoma y Gomorra, entre otras. Había una actividad sexual desenfrenada, lascivia, lujuria. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, es decir, Dios estableció el cuerpo humano y Dios le dio a cada miembro del cuerpo una función. Si usted sale de eso y usa otras partes del cuerpo para hacer cosas que no convienen, usted está yendo en una condenación tremenda si no se arrepiente delante del Señor. Fueron puestas como ejemplo. Usted sabe que Sodoma y Gomorra, vamos a ver Ezequiel capítulo 16, no solamente tuvieron una situación de pecado sexual, hay otros pecados que también, por la cual también fueron destruidos. Ezequiel capítulo 16, versículo 49 y 50. Dice así: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Entonces el pecado no era solamente el pecado sexual, sino que también aquí había un pecado donde ellos llegaron a ser muy prósperos económicamente, financieramente, y usted sabe que cuando la gente tiene mucho dinero, de repente ya no haya qué hacer y empieza a hacer tonteras.
empieza a deleitarse en cosas que no corresponden. Si usted se fija, salen a veces en las noticias gentes conocidas, actores famosos que tienen mucha fama y mucho dinero, y de repente usted ve que después de tener tanto, salen diciendo y declarándose que son homosexuales, lesbianas, transexuales, bisexuales y no sé qué cosa más. Porque a veces cuando la gente tiene tanto, se pervierte. Hay que tener cuidado. Y no solamente se pervierte, sino que aquí dice que se llenaron de soberbia. Tenían en abundancia y se llenaron de soberbia, sintieron que al tener, Nadie le puede decir nada. estaban en un estatus mayor donde ellos podían hacer lo que querían. Han habido a veces hermanos en la fe que el Señor los bendice y empiezan a prosperar, hermanos, y luego les viene la soberbia y luego les viene el pecado, y los pecados en los que caen son soberbia, son pecados sexuales, dejan a sus familias, no les importa nada. Y algunos siguen en la iglesia como sirviendo a Dios como si nada. Dios tenga misericordia y también tenga misericordia de los pastores que no les dicen a ellos que tienen que arrepentirse y ordenar sus vidas. Porque a veces la gente solo le interesa que esa persona que está bien le dé un buen diezmo y no importa cómo esté su vida espiritual. Tremenda condenación. Mi amor, ¿querés mencionar algo de la ociosidad? Ociosidad. Entonces dice, ¿no es cierto?, que esos fueron los pecados. Por eso que nosotros aquí en el Instituto Bíblico no nos está quedando mucho tiempo para estar ociosos, porque tenemos que estar memorizando nuestros versículos y eso requiere tiempo y requiere esfuerzo. Entonces dice la palabra del Señor que como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas se corrompieron de esa misma manera, versículo 7, fueron puestas por ejemplo. ¿De qué? Del castigo y del fuego eterno. En la Biblia se menciona más de 25 veces, se hace una alusión al juicio de Sodoma y Gomorra. Es ejemplo, la palabra del Señor nos dice que todas las cosas que pasaron antes son ejemplo para nosotros, ¿no es cierto?, para que nosotros no hagamos lo mismo. Y si ellos, hermanos, recibieron esta condenación, ¿usted cree que si nosotros no hacemos caso a las palabras del Señor? Y claro, a lo mejor seguimos viniendo a la iglesia y seguimos trayendo una Biblia, pero no vivimos la palabra del Señor, ¿usted cree que no va a venir condenación sobre nuestras vidas? Por eso que la palabra del Señor nos insta a nosotros a perseverar hasta el final. No empiece solamente bien, siga bien y termine bien. Amén. Empezó mal, no importa. Arréglese con el Señor, arregle su vida, ordene lo que tiene que ordenar y siga bien hasta el final. Amén. Y reconozca a los falsos maestros. Los falsos maestros van a tener su condenación, de acuerdo a la palabra del Señor, y ahí nos da 3 ejemplos del Antiguo Testamento, los ejemplos del pueblo de Israel, el ejemplo de los ángeles y el ejemplo de las ciudades de Sodoma y Gomorra, para mostrar que al final viene una condenación y un juicio para los que viven así. Amén. Y eso también se aplica a nosotros. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude y podamos permanecer fieles hasta el final, cuidar nuestra salvación, como dice el libro de Hebreos y el escritor de Hebreos, cuidando vuestra salvación con temor y temblor. Amén. No porque tenemos miedo a Dios, no. Porque si entendemos que sin el Señor, ¿cuál es nuestro fin? Debemos tener temor y temblor para guardar nuestra salvación, para apartarnos del pecado, para apartarnos del adulterio, para apartarnos de la fornicación, para apartarnos de la pornografía, para apartarnos de la mentira, para apartarnos de la falta de perdón. Amén. Tenemos que reaccionar, porque es mejor que reaccionemos ahora, es mejor que nos enojemos ahora y digamos, ay, esa hermana, mire cómo me habla, las cosas que me dice. No entiende que esto y esto y esto otro. Es mejor que nos enojemos ahora
y cambiemos a que un día, hermanos, no tengamos esa oportunidad de cambiar y estemos destinados a perdición. Por eso decía el apóstol Pablo, no vaya a ser cosa que yo, habiendo sido heraldo para muchos, un heraldo es algo que el que iba adelante anunciando y llevando, ¿no es cierto?, una noticia que otros lo veían, vaya después a ser desechado, a perderme. Así es. Que el Señor les bendiga, pónganse en pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y valoremos al Señor, valoremos lo que el Señor hizo por nosotros, valoremos la sangre de Cristo. Amén, así como la valoró Judas. Valoró la sangre del Señor, aunque él creció en la misma casa y jugó a lo mejor con los mismos juguetes que el Señor Jesús,